Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Soy Eusebio Gómez. Como siempre, empezamos por el disclaimer, la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Hoy contamos con la presencia de Beltrán Parajes, socio y director de relación con inversores de Advalor. Los oyentes y compartir un poco tu experiencia, que es muy importante. Encantado la vida. O sea, tenemos una relación ya desde hace tiempo y la verdad que siempre que te propongo algo estás encantado y es de agradecer. Y es recíproco, porque cada vez que yo te pido a ti algo también Perfecto. respondes a la primera. Perfecto. Pues vamos a meternos en materia. Beltrán, háblanos un poco de la gestora de Advalor, los socios, el historial y demás cuestiones que consideres. Bueno, Advalor nace en el año 2015, en noviembre, que es cuando la CNMC nos autoriza a iniciar nuestras operaciones. Pero la realidad es que Advalor nace en nuestras cabezas antes, ¿no? Esta salida de Bestinver, unos octubre del año 14, y otros en enero o febrero del 2015, pues ahí se pone en marcha en nuestras cabezas el proyecto de iniciar una gestora en la que podamos continuar el trabajo que ya habíamos venido desarrollando durante muchos años en Bestinver y que tan buenos resultados había generado para los accionistas, para los inversores y para nosotros mismos. Y lo que queríamos era recrear justamente una gestora en la que pudiéramos seguir desarrollando nuestra labor profesional, que además tiene un componente vocacional bastante fuerte, ¿no? Y también un sitio en el que pudiéramos capitalizar el conocimiento que teníamos del equipo. La verdad es que la mayoría de la gente que inició Advalor ya habíamos tenido la experiencia de haber trabajado juntos y teníamos una muy buena relación. Y también con nuestros inversores o coinversores que nos pedían pues dar continuidad a lo que habíamos venido haciendo durante pues ya 15 o 20 años, ¿no? En Bestinver. Yo en menos tiempo, pero la mayoría del equipo llevaba muchísimo tiempo trabajando juntos, ¿no? Con lo cual, así surgió Advalor. Es casi una necesidad y una continuidad de algo que había funcionado y que había sido muy positivo para las partes, ¿no? La gestora es una gestora 100% nacional, es de esas que se catalogan como boutique, y una gestora boutique, pues por definición es aquella gestora que tiene un alto grado vocacional en la gente y en la actividad que desarrolla, que no tiene un aliciente de crecer desmesuradamente en los activos que gestiona. Es más importante la calidad de esos activos que la cantidad de activos que gestiona. Es más, la cantidad puede perjudicar la calidad y la estrategia de inversión nuestra, con lo cual cuidamos mucho el tener una relación muy directa con quienes invierten en nuestros fondos e intentamos garantizar que entiendan bien lo que hacemos. Una gestora boutique, por definición, no puede tener muchas estrategias de inversión porque no se puede creer a la vez y con la misma firmeza en muchos tipos de activos, y nosotros claramente creemos en los negocios y en las compañías y lo operamos a través de esas compañías que están listadas en bolsa, con lo cual tenemos, diría yo, que una única estrategia, que es invertir en compañías listadas en bolsa, aunque luego lo dividamos en distintos fondos de inversión que atacan distintas zonas geográficas. Una gestora boutique es aquella que tiene un equipo de profesionales muy especializado, en que cada uno de ellos juega una parte muy importante en la cadena de producción, digamos, de la gestora. Y luego, por último, y quizá más importante, una gestora boutique es aquella en la que hay premio para quien lo hace bien, pero también hay, digamos, consecuencias para quien lo hace mal. Es lo que tantas veces decimos, que tiene que haber skin in the game, que es la mejor forma de alinear los intereses de quien invierte en esta gestora con quienes estamos dentro de ella. Y eso es lo que hemos intentado desarrollar aquí, ¿no? Pues una gestora muy focalizada, muy profesionalizada en busca de la excelencia de todos los miembros de su equipo, con alineación de intereses con sus inversores y bueno, con el objetivo de maximizar
la rentabilidad de nuestras inversiones sin asumir excesivos riesgos, ¿no? Eso es un poco una definición de lo que yo creo que somos en el valor. Ajá. ¿Por qué creéis, o cuáles son, digamos, las diferencias más relevantes entre vuestra etapa anterior y en la actualidad? Quizás sea el haberos impuesto la premisa de cerrar los fondos Mm. cuando lleguéis a los 2.500 millones de euros. Explícanos Sí, un poco esto para que los oyentes lo entiendan, en el sentido de que vosotros, claro, cuanto más dinero gestionáis, más dinero ganáis vía comisiones de gestión, pero eso muchas veces puede drenar la rentabilidad futura, lo cual es una premisa. Explícanos cómo. sí. Bueno, lo primero es que en el enunciado parece que el hecho de haber cambiado de Bestinver aquí han cambiado muchas cosas. Yo diría que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia, porque en esencia intentamos seguir haciendo con la evolución que hayamos tenido, ¿no? Pero seguimos haciendo prácticamente lo mismo que hemos hecho durante pues, los últimos 15 años en nuestra etapa en Bestinver, ¿no? Pero es verdad que hay algunos factores, digamos, que han cambiado por el hecho de ser ya, aparte de operadores, dueños de este negocio, ¿no? Y la más importante y la más relevante es la que tú apuntas, ¿no? En la que autoimponerse un límite en los activos totales bajo gestión pues tiene un sentido y tiene un perjuicio para nosotros. El sentido es que cuanto más dinero bajo gestión tengamos, y más a partir de un volumen que hemos determinado, que son 2.500 millones de euros, más difícil será poder sacar la rentabilidad esperada nuestra futuro, que es en torno al 15% anualizado, no lineal, sino anualizado, en el que los años buenos compensen a los años malos y que de media anual, durante un periodo largo de 10-15 años, saquemos ese 15%. Y la razón por la que el volumen perjudica a esa ambición es que tener mucho dinero bajo gestión puede condicionar la inversión en las oportunidades que vayamos encontrando. Y me explico. Si encontramos una gran compañía a un precio irrisorio que no descuenta ni mucho menos lo que realmente vale esa compañía, pero capitaliza 500 millones de euros y a lo mejor el free float, ¿no? Las participaciones que hay en el mercado son el 50%, pues con 2.500 millones de euros podemos comprar una posición a lo mejor del 2-3% de esa compañía, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No quiero decir que sea real. Pero si en lugar de tener 2.500 tienes 25.000, 10 veces más de dinero, para poder replicar ese 3% tienes que invertir una cantidad muy superior que ese tipo de inversiones no aguanta. Con lo cual ya te está condicionando y te está sacando de tu mapa de inversiones potenciales muchas compañías que por su naturaleza son muy interesantes, porque aquí lo que importa es la rentabilidad de la inversión. Y como tú decías en tu introducción, pues eso es perjudicial para el accionista. Nosotros que somos los accionistas de la compañía, nos interesaría egoístamente multiplicar el activo bajo gestión. Pero si eso va a erosionar la rentabilidad esperada de las inversiones que vamos a hacer, primero, perjudica a nuestros inversores, porque ellos no participan del beneficio de la compañía, pero sí de las inversiones, con lo cual se producirá una ruptura de la alineación de intereses entre los inversores y nosotros, y segundo, porque también nosotros somos inversores. Yo diría que casi el 100% de nuestro ahorro financiero está invertido en los fondos. Nuestro primer incentivo es que ese 15% objetivo se produzca a lo largo de los años, porque un 15% significa doblar tu dinero cada 3 años y medio, cada 4 años, vamos a decir, ¿no? Claro, si tenemos un periodo de 16 años, pues es multiplicar, no multiplicar, es 2 elevado a 4, ¿no? Es muy interesante para nosotros el poder hacer trabajar nuestro dinero a esa tasa de retorno, ¿no? Por tanto, pues yo creo que queda claro que autoimponernos un límite de gestión pues es bueno para los inversores y para nosotros como inversores, pero es algo que difícilmente podría asumir otro accionista que no tenga esa visión como nosotros, de operador accionista, ¿no? Y en la etapa anterior, que nos dejaron libertad absoluta de hacer lo que quisiéramos, pero es verdad que a lo mejor había también objetivos de rentabilidad para el accionista que en este caso pues no las hay, y que además con 2.500 millones de euros también hay que decir que es más que suficiente. Quiero decir que es un muy buen negocio. No somos... el sacrificio no es tampoco brutal, Elevado. elevado. Yo en alguna ocasión sí que he escuchado, en alguna conferencia vuestra, escuchar a Álvaro
Guzmán, que la mayor parte de los errores de inversión vinieron en su día quizás por forzar un poco, en el sentido de que a partir de 6.000, 7.000 millones de euros que gestionabais en la etapa anterior, pues claro, hubo muchos errores porque las piedras que teníais que levantar ya no eran piedras de pequeño calibre, es decir, teníais que levantar piedras grandes, o digamos de alguna manera, empresas grandes de elevada capitalización para poder invertir capitales Claro, elevados, y de ahí un poco la pero premisa. una de las ventajas competitivas de Advalor y de las gestoras boutique es que a la hora de invertir encontramos oportunidades donde las grandes mentes pensantes del mundo no le dedican ni un minuto, con lo cual la ineficiencia del precio pues es mayor. Por poner un ejemplo, aportar valor nuestro es una compañía de 70.000 millones de euros en la que todos los inversores internacionales se están fijando, donde todo el mundo del análisis cubre la compañía y donde cualquier cosa que ocurra en la compañía es conocida, pues es mucho más difícil que en una compañía que está fuera del favor del mercado, que es pequeña, ignorada, donde no tiene cobertura de analistas y donde ya juegas en un terreno de juego pues mucho más favorable a la obtención de una mayor rentabilidad que en el caso primero, ¿no? Por decir de una forma, pues intentamos hacer goles fáciles, no goles difíciles, ¿no? Y en el primer caso, en esas compañías grandes bien seguidas, la ineficiencia normalmente es menor y meter gol ahí pues es más complicado. Bueno, ¿y para qué complicarte, no, Eusebio? De acuerdo. Entre una opción fácil y una opción difícil, La opción fácil vamos a la opción fácil. siempre es más. Pues quitarte a todas las mentes pensantes, inteligentes, muy capaces del mundo y que manejan mucho dinero, pues ya es un punto de partida muy interesante. Y con las compañías de menos capitalización, te garantizo que te quitas a una gran parte del mercado y estás bastante solo. Y si encima quien está en el otro lado del accionariado, es decir, el que es accionista actual y te vende las acciones, es un vendedor forzado, pues mejor que mejor. En las, otro tipo de compañías yo creo que especialmente en los últimos años lo que hemos visto es al revés, compradores forzados que nos hacían una competencia en tener que comprar acciones de la compañía y además ellos estaban dispuestos a pagar y siguen estando dispuestos a pagar muchísimo más y unos múltiplos mucho más expandidos de lo que estamos dispuestos a pagar nosotros. Como por ejemplo pueden ser esos compradores forzados la gestión pasiva, donde ellos no le preguntan a la compañía simple y llanamente por el mero hecho de estar en los índices de referencia, cualquier euro que les entre en sus vehículos lo tienen que invertir en las compañías al precio que coticen. Estén caras o estén baratas. Es verdad que últimamente, en los últimos 2 o 3 años, la gestión pasiva se ha comportado quizás un poco mejor que la gestión activa de determinados fondos. Yo tengo mis dudas de si a largo plazo eso va a seguir sucediendo. Yo tengo mis serias dudas de que eso sea así. Pues simplificando mucho ese punto y antes de pasar al siguiente, yo voy a tratar de ejemplarizar esa situación. Es muy bonito que el Standard & Poor's 500 te haya subido de 665 a 3000, ¿no? Y que no ha hecho, puede pensar pues, que en los próximos 10 años va a ser algo por el estilo. Pero es verdad que cuando estaba a 666 el Standard & Poor's, comprabas esos 500 negocios que están en ese índice pues a niveles de 8, 7 veces beneficios, de un beneficio que se había visto comprimido por la gran crisis financiera del año 2008 y que quien fuera inversor de esas compañías pues más o menos podía esperar una rentabilidad del 10-12% en los siguientes años. Bueno, en estos 10 años lo que ha hecho no es el 10%, ha hecho 15%, y hoy lo que te llevas cuando compras el Standard & Poor's 500 es ajustado por el ciclo 30 veces el beneficio que genera de media las compañías, e insisto, de media, que esconde luego las situaciones particulares, ¿no? Pero de media estás pagando 30 veces de unos beneficios que se obtienen a partir de unos márgenes del 11%, que es el doble de la media histórica que el Standard & Poor's 500 ha conseguido en los últimos 90 años, con situaciones de deuda que a veces son difíciles de soportar y con niveles de capitalización de las compañías respecto a lo que generan que son difícilmente sostenibles, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad implícita del 3-3,5% de media, ¿vale? Bueno, pues yo creo que la situación de quien invierte hoy en Standard & Poor's 500 tiene muchísimo más riesgo de quien lo hacía en el año 2008-2009, fecha en la que, por cierto, a nosotros nos tildaban de locos
por comprar compañías listadas en bolsa, porque justamente venían de una caída del 55% desde el año 2007, ¿no? A nosotros parecía que aquel momento era ideal para invertir y ahora no es que sea ideal, ahora lo que requiere es un proceso de selección y de separar el trigo de la paja mucho más fino de lo que requería en el año 2009, ¿no? Y que la rentabilidad futura esperada de este tipo de inversiones de media, insisto, pues puede que sea dura para los inversores que entren hoy. Estoy totalmente de acuerdo. Yo que ya tengo, al hilo de esto mismo que comentas, yo que ya también tengo unos años, y por hablar de la gestión pasiva, que entonces estaba menos desarrollada que ahora, yo recuerdo que en el año 2000 solo las empresas de Telefónica, que eran Telefónica, Páginas Amarillas, Terra y algo similar, ponderaban el IBEX 35 algo así como el 30%, y era porque muchos fondos estaban obligados a comprar lo que más subía. Y entonces ahí sí que era es decir, una relación de precios que, vamos, absolutamente fuera de lugar. Comprabas del IBEX y cuando realmente estabas comprando, pues el 30% era Telefónica y sus filiales. Bueno, quiero recordar que en el año 2000 Telefónica estaba cotizando alrededor del 30, me parece que eran, o algo así. Creo que está en 7. Entonces, ya no hablamos de Páginas Amarillas o de Terra que desaparecieron, vamos, las compró Telefónica. No quiero decir con esto que vaya a pasar algo similar, pero lo que te hace es que muchas veces un buen negocio, como puede ser una empresa del SP500, tecnológica, Amazon o demás, por no decir nombres, puede no ser una buena inversión, porque el precio es muy, 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 muy elevado al que estás comprando. Entonces, bueno, con Todo esto, tiene un precio. claro, O sea, bueno, con eso siempre hay que, el precio es uno de los factores más importantes en una inversión, en el retorno de una inversión. claro. No confundir la calidad y la bondad de un negocio con la calidad y la bondad de una inversión, porque el precio juega un factor Totalmente. determinante en ese retorno. Es como, no es lo mismo comprar un piso en la Castellana por 1 millón de euros que por 300.000 euros. La rentabilidad vía alquiler puede ser absolutamente diferente. Y el piso es igual de bueno, Claro, pagues lo que pagues, correcto, ¿no? correcto. ¿Cómo se generan las ideas de inversión dentro de Pues la mira, gestora? lo primero emanan siempre de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat, que son, aparte de socios fundadores de la compañía y alma mater, son los co-directores de inversión. Y es un proceso, digamos, no tasado y no procedimentado, ¿no? Es la consecuencia de estar horas y horas y horas leyendo y de seguir, pues, infinidad de negocios y aprovechar las circunstancias que atraviesa cada negocio, ¿no? Un negocio, pues es un ser vivo, de alguna forma, ¿no? Que está permanentemente cambiando, donde se toman decisiones, donde cambia el sector, donde cambia la posición competitiva de la compañía, donde cambia la regulación, donde puede cambiar la pauta de los consumidores. Es decir, es algo que requiere conocer de una forma constante y permanente y eso requiere un esfuerzo por parte de los gestores tremendo en hacer el seguimiento y actualización de la situación de esos negocios, que puede parecer sencillo uno a uno, pero cuando tienes una amplia gama de compañías factibles, pues requiere un esfuerzo inhumano, casi diría yo, ¿no? También seguir el mercado, que le pone precio a esos negocios, con lo cual interactúan dos realidades muy complejas, ¿no? Porque el precio y el mercado lo fijan los distintos operadores con sus visiones subjetivas de lo que está ocurriendo y que además está afectado por el macro, con lo cual pues vas desde la compañía, el sector, el mercado y la macro, y ya por no hablar de las percepciones sociopolíticas que generan los medios de comunicación, etcétera, que pueden afectar muy mucho a la percepción de valoración de los negocios, ¿no? Con lo cual, las ideas siempre surgen de Álvaro y Fernando, como he dicho anteriormente, ellos capitalizando un poco la experiencia y siempre dentro de su círculo de competencia. Es muy importante que no intenten innovar no por el hecho de no innovar, que a veces desde luego aprenden más cosas, pero es muy importante que no se salgan de su círculo de competencia en la que las probabilidades de estar en lo correcto son mucho mayores que en determinados sectores que no conocen. Y eso es parte también de su mérito, ¿no? El mantenerse fiel a sus limitaciones, ¿no? Y que denota pues
ese necesario grado de humildad de decir, oye, pues a esta inversión no puedo ir porque yo no puedo aportar nada. Y sin embargo hay otras situaciones en las que sí que aportamos, ¿no? Y a partir de esa situación en la que normalmente pues buscamos compañías o que sean cíclicas y estén en el momento del ciclo malo, y el mercado las ha abandonado completamente porque llevan años sufriendo a nivel sectorial, o que haya compañías que tengan activos ocultos y que no hayan sido percibidos por el mercado, o que haya situaciones de turnaround, ¿no? De recuperación de una compañía que por circunstancias particulares pues ha sufrido mucho durante un tiempo, o que sean compañías simplemente que por su situación de apatía pues han sido aparcadas por el mercado y la compañía ha ido haciendo sus deberes sin hacer mucho ruido, y la situación relativo precio-negocio, digamos, empieza a ser muy interesante, ¿no? O sea, hay un número finito de circunstancias que animan a Álvaro y Fernando a focalizarse sobre esas oportunidades. Casi siempre suelen ser más oportunidades que en el mercado en los últimos años han sufrido bastante, y a profundizar en el estudio. Y una vez que hemos detectado esas oportunidades, algunas suelen ser segundas rondas de cosas que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? y que ya conocíamos, o el sector o el negocio, pues entra en juego el equipo de análisis que actualiza los números de esa compañía, los números del sector. Nosotros por definición siempre tenemos 10 años de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, del balance de la compañía normalizado, y hacemos ese proceso de ajuste necesario desde la contabilidad a la realidad, ¿vale? Para intentar tener una foto lo más real posible de lo que genera ese negocio en circunstancias normales, ¿no? Y una vez que hemos tenido ya ese ajuste, digamos, por parte del equipo de análisis, pues ya, si las circunstancias invitan a ello, pues pasamos a la siguiente fase de sentarnos con el equipo de gestión, de profundizar con los competidores de negocio, de hablar con operadores o exoperadores o consultores que nos puedan dar una foto más definida de negocio, y bueno, profundizamos hasta que las circunstancias se confirmen para que decidamos invertir o no invertir, siempre intentando entender por qué el mercado no ve lo que vemos nosotros. Esto es al final un reto intelectual de lo que sabemos nosotros y lo que sabe el mercado, y qué descuenta el mercado y qué creemos nosotros que se equivoca el mercado, en qué creemos nosotros que se equivoca el mercado, que a veces somos nosotros los que nos equivocamos, ¿no? Y la verdad es que a lo mejor de 10 veces que arrancamos un proceso para intentar invertir, pues conseguimos invertir a lo mejor en el 20%, ¿no? Ahora recientemente teníamos un pipeline de compañías que nos gustaban muchísimo porque han sido masacradas por el mercado, y a la hora de ir a invertir pues han subido fuertemente, ¿no? 15, 20, 30% en pocos días, en esta rotación que ha habido de momentum a value, y bueno, pues las tenemos que dejar estar. Y todo el trabajo que hemos hecho, pues nada, se queda ahí en stand-by y hasta que volvamos a ver la oportunidad. No estamos obligados a invertir. Me he alargado un poco porque tú querías el origen y te he contado un poco todo, Perfecto. todo el proceso, ¿no? Tú que conoces más a tus compañeros, sobre todo a los analistas, en este caso a Álvaro y a Fernando, a mí una cosa que siempre me llama la atención, ¿vale? Y sí que quería hablar un poquito contigo de este tema. Muchas veces, sobre todo Álvaro o Fernando, cuando se prodigan en alguna ponencia o en alguna conferencia que dan, mucha gente los cataloga de gurús. Yo creo que no son, será porque ya conozco un poco la casa o demás, yo creo que no son muy gurús. Lo que sí son unos trabajadores incansables. Entonces, coméntame un poco de media, ¿cuántas horas echan al día? Sí, sí. Yo creo que son gurús de no ser gurús. O sea, es lo que más ambicionan en la vida, no ser gurús, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que, pues, no sé si para su fortuna o su desgracia, porque tiene un componente vocacional muy fuerte, pero también es verdad que es muy constante y muy exigente la dedicación, pero pueden trabajar 13, 14 horas al día, ¿no? Y ahora a través de los medios de comunicación, como nos cambiamos WhatsApps y emails en cualquier momento del día, pues yo veo las horas a las que me los mandan y madruga mucho. La verdad es que madruga mucho. Y como operamos e invertimos a nivel mundial, pues hay veces que los cierres de los mercados, que a veces te generan noticias, también te obligan a estar hasta altas horas, no altas horas, pero hasta tarde por la noche, por lo menos para pegar un repaso antes de irse a dormir, ¿no? Y sí, la verdad es que, claro, cuando uno tiene que leer y entender la esencia de un negocio, no basta con una lectura superficial, hay que profundizar bastante, ¿no? Y además profundizar bastante con la necesidad de destilar lo que es importante y lo que no es importante, porque tú puedes estar leyendo un negocio todo el resto de tu vida,
pero ya no es importante a partir de un punto, con lo cual esa medida de saber hasta dónde tienes que llegar y qué es lo esencial y lo importante y separarlo de lo auxiliar, pues requiere también tener un cierto conocimiento y profundidad del sector para centrarte justamente en lo que es importante, ¿no? Con lo cual sí, son trabajadores incansables y muy disciplinados, diría yo. Perfecto. Afortunadamente. Yo creo que, pero eso al final, cuando trabajas tantas horas en cualquier trabajo y eres dueño de la compañía, no tiene que, o sea, no es por otra cosa, sino porque te gusta tu trabajo, sino yo creo que sería inviable. Sí, hay que hacer bueno No, eso no que sería, dicen, ¿no? De o sea, búscate un trabajo que te guste guste y no trabajarás y no más. trabajarás nunca más, ¿no? Pero sí, sí. Yo creo que va un poco... Quizá también tú preguntas antes diferencias con nuestra etapa anterior, ¿no? Quizá hoy estemos sometidos a una disciplina de fiscalización por parte del mercado y de los medios de comunicación un poco más cercano que en nuestra etapa anterior, que de alguna forma también pues te puede meter un poco de presión, ¿no? Oye, el error es algo que ocurre con cierta normalidad y históricamente, tú lo apuntabas antes, ¿no? Nos hemos equivocado muchas veces, ahora cada vez que uno se equivoca, pues parece que tiene mucho más repercusión de la que realmente tiene, porque es parte de la idiosincrasia de esta gestora es equivocarte de vez en cuando, ¿no? Lo importante es no equivocarte con posiciones muy fuertes ni incidir en el error, eso es importante, ¿no? Correcto. Pasamos a hablar de las carteras por dentro. Ahora mismo, ¿en qué momento, bajo tu punto de vista, en qué momento de ciclo se encuentran las materias primas? ¿Consideras que es una oportunidad de inversión normal, razonable, elevada? Porque vosotros, en el momento actual y últimamente, sí que tenéis una elevada exposición dentro de, sobre todo el Fondo Internacional, a materias primas. Descríbenos un poco por qué, bajo tu punto de vista, estamos en un momento Bueno, especial. bueno, primero el por qué hemos llegado aquí, ¿no? O sea, a nosotros tradicionalmente nos gustaba un tipo de compañía mmm, como se podía ver en nuestras carteras en el año 2008-2009, pues con unas ventajas competitivas muy claras, con unos retornos sobre el capital empleado muy elevados, poco apalancamiento financiero, con una visibilidad de la generación de ingresos en los siguientes años elevada, con un equipo de gestión capacitado, honesto y probado, y además con un componente familiar, ¿no? Y que lo pudiéramos comprar a un precio razonable. Claro, después de una gran crisis como el año 2008, te encuentras con que puedes comprar las mejores compañías del mundo a los precios que no has visto prácticamente en la historia, por lo menos a los múltiplos de valoración, gracias a que la confusión de la caída del sector financiero permitía comprar compañías de ascensores, ¿no? O compañías de coches como BMW, ¿no? Nuestra mítica inversión, pues a precios interesantísimos, ¿no? Pero claro, después de 10 años y de haber multiplicado de media por 5 el índice Standard & Poor's 500, lo cual significa que las mejores han multiplicado por 10 y las malas, que Dios quiera no las tendríamos en cartera, pues no pasa nada, ya es difícil seguir siendo accionista de una compañía cuando ha multiplicado por 10 y sus beneficios no lo han hecho. Porque el retorno futuro que tú vas a obtener ahí no es el que has tenido en el pasado. Y nuestra obligación es siempre encontrar oportunidades que repliquen posibilidades de retorno del doble dígito, del 15%, ¿no? Con lo cual nos vimos forzados. El mercado nos pagó por esos activos lo que ya creíamos que valían, y es más, se ha pasado. Y además se ha pasado por razones que entendemos. Y es que cuando los tipos están al 0%, la gran masa de dinero que se ha creado en estos años, además de una forma artificial con los QEs, pues van buscando activos de riesgo, estando dispuestos a pagar mucho más de lo que valen por determinados activos, como ha pasado en los nuestros. Con lo cual nos quedamos un poco huérfanos de aquellas oportunidades que nos habían gustado, y en ese camino un sector y luego muchas compañías individualmente que también son parte de nuestra cartera, pero el sector minero en lugar de multiplicar por 5 divide por 2. Bueno, y ahí empezamos a buscar. No es que tengamos una inclinación hacia el sector minero, tenemos una inclinación hacia las compañías que han sufrido e intentar determinar si el mercado se ha excedido en la penalización de esas compañías, donde lo más seguro que como sector se lo mereciera, pero a nivel individual separar el bueno del malo a lo mejor era una fuente de generación de valor, ¿no? Y ahí lo encontramos. Hoy
no lo decimos nosotros, lo dicen los analistas que llevan muchos años siguiendo y analizando el mundo de las mineras y de los metales, ¿no? Y que además han analizado la historia, o sea, no los últimos 15 años, sino los últimos 100 años, pues está en el momento de valoración absoluta y relativa más barata de los últimos 100 años. Lo interesante del sector minero es que es un sector muy cíclico, donde periodos largos como fue el año 2002 al 2011, en el que los retornos que se generaron en ese tipo de sector fueron mucho mayores de lo que se merecían y mucho mayores de lo que históricamente habían generado, atrajo tal cantidad de capital que generó el efecto contrario, es decir, el exceso. Y la entrada de nuevo capital a esos sectores incrementó enormemente el supply, la oferta, que superó los niveles de demanda que realmente necesitaba la sociedad de ese sector. Y que es muy típico. Esos ciclos se producen a lo largo de la historia. Y la consecuencia de ese exceso es lo que hemos vivido desde el 2011-12, y ahí ya depende de cada uno de los verticales dentro de la minería, en el que ha ocurrido exactamente lo contrario. Es decir, los retornos exigidos por el capital en las inversiones de determinados sectores llevan 5, 6, 7 años que no satisfacen ni mucho menos esos requerimientos de retorno de capital, y el capital es inteligente, si no hay retorno se abandona y sale. Y cuando eso se produce, pues lo que vemos es un constreñimiento del sector, de desaparición de operadores, de desaparición de la inversión necesaria para mantener los niveles de oferta suficientes que satisfagan a la demanda, y vemos, digamos, la cara B de los excesos, ¿no? Que es el proceso de depuración. Y donde el mercado más magnifica, digamos, esos procesos de reducción de tamaño, penalizando enormemente a esas compañías, pues que de media, ya digo, han caído un 50%, pero que en los casos concretos, las compañías que hemos invertido nosotros antes de invertir en ellas, pues en muchas ocasiones han caído el 70, el 80 o el 90%, ¿no? Y ahí lo que simplemente observamos es que el mercado se ha pasado. Y además nos permite acudir a los mejores operadores de negocios, que efectivamente son malos, pero que van a ser mucho mejores de lo que han sido en los últimos 5 años, ¿no? Con lo cual, pues que no se me ofenda a nadie del Barça, pero estamos comprando los Real Madrid de cada uno de los sectores, ¿no? Compañías que no tienen deuda, que tienen balances muy fuertes para aguantar mucho tiempo de forma sostenible en el sector, que tienen costes de producción muy bajos, con lo cual los márgenes, en el caso de que los precios se ajusten a los niveles razonables, van a ser muy amplios, y en el caso de que no, pues van a ser los supervivientes porque otros operadores desaparecerán. Que hay operadores al frente de los negocios que se juegan algo. En el sector de la minería es importante que haya esa alineación de intereses que hablábamos anteriormente. Y bueno, pues una compañía familiar donde hay una familia que se juega su reputación, su historia y mucho dinero, todo su dinero, nos generan ciertas dosis de tranquilidad. Y que lo que descuenta el mercado, pues a lo mejor intelectualmente tenemos la garantía de que se ha excedido, ¿no? Porque a la vez en el lado contrario, que es en el lado de la demanda, pues se demuestra que lo que producen esos señores sigue siendo necesario para la sociedad y que no tienen que pasar cosas extraordinarias, ¿no? Es más, lo que descuenta el precio de estas compañías es que se va a producir una catástrofe en la demanda de estas materias primas, y no parece, ¿no? Yo tengo aquí un gráfico que no ven los oyentes, pero que pues el consumo de energía en equivalencia en toneladas de petróleo por cabeza, ¿no? En zonas del mundo donde habitan 6.000 millones de personas que quieren vivir como nosotros, pues es de 5 o 6 veces menor de nuestro consumo. Bueno, yo no digo que nos vayan a empatar en el consumo per cápita, pero que la tendencia de consumir energía, por tanto petróleo, en los próximos 10 años, pues tenderá a ser como el nuestro, y eso significa que la demanda de petróleo pues seguirá durante un tiempo creciendo. De hecho, venimos de 86 millones de barriles equivalentes al día, 101, y a lo mejor el mercado lo que descuenta es que vamos más bien hacia 70 que hacia 110, ¿no? Bueno, pues ese pesar información que descuenta el mercado, que tenemos nosotros, pues es lo que nos invita a invertir en las compañías cuando vemos que puede haber claras opciones de que el mercado se esté equivocando, ¿no? Entonces es un momento muy, muy, muy interesante de las materias primas, y luego no generalizar. Luego hay que ver el sector por sector, porque lo que le pasa al zinc y al litio y al cobre y al petróleo es distinto. En cada uno de los sectores hay que ver qué está ocurriendo
y por cierto no están tan correlacionados. La gente cree que el sector minero es uno y que le va a pasar a todos lo mismo y a la vez, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus propias dinámicas, sus propias palancas y hay que entender uno por uno. Deduciendo de tus palabras, eh, mm, podemos llegar a la conclusión y evidentemente no vamos a hacer un ejercicio de predecir el futuro porque el futuro es impredecible, pero podría darse la casuística de que los índices mundiales corrijan fuertemente o corrijan, vamos a decirlo, y vuestro fondo, básicamente el internacional, pues actúe contra mercado. Ese es Sí, dicho así, de tus palabras. sí, suena difícil el que hagamos algo a contracorriente de lo que hacen la mayoría de las compañías, pero es simplemente una reversión a la media en la valoración de los activos. O sea, yo en lugar de verlo por índices es, oye, una compañía de la que yo pago 40 veces beneficios, si no crece el beneficio a un doble dígito, pues a lo mejor el mercado llega un momento en el que dice, oye, yo ya no pago 40 veces. Yo por esta compañía, pues oye, pago 20. Si mantiene el beneficio estable, eso es caer el 50%. Pero eso es un proceso de racionalización. Igual que en España, en el sector inmobiliario parecía que nunca iba a parar y volver de 9.000 o 10.000 euros metro cuadrado a 5.000 no fue un drama, fue un proceso de racionalización del precio. Punto. Y quien hubiera comprado en esa burbuja inmobiliaria un piso por circunstancias muy particulares a 2.500 euros el metro cuadrado, pues en ese mismo proceso de caída del precio del sector, pues a lo mejor ha duplicado. Porque simplemente se ha racionalizado el precio y el mercado, pues lo que empieza es a otorgar el precio que se merece cada activo, ¿no? Suena difícil, pero lo hemos visto en compañías de oro, por ejemplo, en que decían, bueno, el oro es una reliquia que ya está en desuso y tal. Bueno, el oro ha pasado de 1.100 a 1.550. En meses. En meses, ¿no? En meses. Y en el cuarto trimestre del 2018 el Standard & Poor's 500 cayó un 25%. Bueno, pues a contracorriente ha subido. A una compañía, aunque luego quizá hablemos de ella, una compañía británica en el que pues Inglaterra por el tema del Brexit está sufriendo, donde el sector en concreto donde opera esa compañía, sus principales competidores están quebrando, donde encima esa compañía había habido fraude en los años anteriores y por tanto había sido penalizada, pero una vez que la compañía se había reordenado y tenía el equipo de gestión que tenía que tener y digamos que había puesto solución a sus problemas y a sus errores, pues una compañía que ha subido el 60% a contracorriente de lo que está pasando en el mercado inglés. O sea que el mercado al final asigna el precio real cuando pues cae en la cuenta de que hay factores conocidos y tangibles para ajustarse. El mercado no se equivoca siempre. El mercado tiende hacia la eficiencia. Correcto. Esa compañía que nos hablas es Serco, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, así Vale. es. Vamos a pasar a hablar de compañías y de valoraciones que estabas comentando. Una de las mayores posiciones que tenéis en el fondo internacional, que es Consol Energy, háblanos un poco de ella, en el sentido sobre todo de el precio que cotiza Sí. y beneficios anuales y sobre todo que en el último trimestre o cuatrimestre ha caído muchísimo como compañía y si los números de la empresa siguen siendo similares. Bueno, lo primero es que está en un sector que hay razones para el pesimismo en general, ¿no? Porque esta compañía produce carbón térmico, ¿no? Para la generación de energía, ¿no? Y es verdad que en los tiempos que corren y con toda la concienciación que hay sobre la reducción de las emisiones del CO2, el carbón parece que es la primera víctima. Bueno, eso es un primer acercamiento hacia el carbón un poco simplista, porque el carbón sigue siendo la fuente de generación de energía primaria a nivel mundial más necesitada y además es por su accesibilidad, por su precio y por muchos factores del carbón, pues es a la que recurren una gran parte de la humanidad que necesita energía para vivir mejor. Entonces, ese proceso de mejora de bienestar de la sociedad es imparable y es verdad que quienes somos ricos podemos ir prescindiendo, por eso aquello de la transición energética, del carbón, que es claramente emisor de CO2, pero hay otras partes de la humanidad que no pueden, con lo cual da pie a pensar que efectivamente está en retroceso,
pero es un análisis incorrecto. Es dónde y quién puede sustituir el carbón por otras fuentes de generación energética, pero que solamente pueden una parte del universo, del mundo, otra parte del mundo no. Y además los números a veces te ayudan a pensar que es así. Pues en Estados Unidos se producían 850 millones de toneladas al año y hoy están en 600. Pues efectivamente, lo que pasa es que a nivel mundial se hacen 7.600 y va aumentando. Porque insisto que pues países como China, India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, etcétera, pues que están incorporándose y que necesitan nuevas fuentes de generación de energía, porque los países y el PIB de esos países está creciendo, pues necesitan tirar del carbón, ¿no? E incluso nosotros los españoles, mi suministrador de energía es Iberdrola, ¿no? Y yo desde que he nacido llevo oyendo que el carbón va a desaparecer de nuestras vidas. Bueno, en la factura que yo veo religiosamente todos los meses veo que el sector energético español eléctrico, el 17,6% sigue siendo origen de carbón, ¿no? Pero concretamente en Iberdrola, la última que he recibido en el mes de julio, es el 26 o 27. Es decir, que es que hasta nosotros seguimos tirando el carbón y una buena parte de la electricidad que consumimos pues viene del carbón y del uranio, de la energía nuclear, que es otro 25-26%, ¿no? De 20 de media, pero en la factura de Iberdrola es más alta que la media, ¿no? Entonces sí, hay factores que pueden invitar a pensar que es un sector maldito y que está en retroceso y que va a desaparecer, y eso ha penalizado enormemente la capitalización en general de todas las compañías que se dedican al carbón. Donde además hay muchas compañías que efectivamente están desapareciendo porque no tienen razón de ser, o porque no tienen los costes operativos necesarios, o porque no tienen una visibilidad futura, o porque, bueno, en un entorno muy competitivo los más débiles van desapareciendo, ¿no? Y esta compañía a la que tú te refieres, que está en Estados Unidos, tiene unas reservas, yo creo, de más de 30 años probadas. Es una compañía que produce pues el mejor carbón térmico en Estados Unidos. Produce, yo creo, las 26, 27 millones de toneladas mejores de carbón posibles en Estados Unidos. Estados Unidos consume 600 y pico al año. Bueno, pues además tiene el beneficio de tener un gran equipo de gestión que ha sabido capear bien el temporal y además cuenta con alguna ventaja competitiva como tener una terminal portuaria en Maryland, que en el caso de que su mercado natural, que es el mercado americano, no funcione, pueda exportar, porque el carbón, estos señores ya tienen una exposición mundial y hay zonas del mundo donde se está abriendo nueva capacidad de generación de carbón, pero que es mucho más inmediato y merece mucho más la pena importar carbón bueno como producen estos señores, ¿no? Y esta compañía pues ha caído, no sé, desde máximos ha podido caer del 80%, en el último 6 meses ha caído casi el 50%, pero los números siguen hablando por sí solos, ¿no? Esta compañía genera, así te lo digo de memoria, pues 470 o 460 millones de euros de EBITDA, de beneficio bruto operativo. El equity de la compañía en bolsa vale 500 o menos de 500, y si contamos con la deuda, pues el valor empresa deben ser 1.100, 1.200. Bueno, pues comprar una compañía que es el líder en carbón, con reservas probadas, un buen equipo de gestión, un margen muy interesante por cada tonelada de carbón que produce y la visibilidad de que su carbón va a ser demandado durante bastantes años, si no es por los americanos, por otra parte del mundo, comprarla a 2,5 veces de EBITDA, el valor total de la compañía, pues nos parece que es una opción muy interesante. Y que de luego la posibilidad de perder dinero en esa compañía es muy baja, porque tienen que pasar cosas catastróficas para que así sea, y la posibilidad de ganar un retorno interesante pues está encima de la mesa, ¿no? Y lo demuestra incluso el propio equipo de gestión, que acaba de aprobar un programa de recompra de acciones, o sea, que también es beneficioso para nosotros, por valor de 200 millones de dólares, lo cual puede que amplifique todavía más las expectativas y esperanzas de retorno en esta inversión de la compañía, porque si compran acciones y las quitan de circulación, el beneficio futuro nos lo repartiremos entre menos, ¿no? Claro, la tarta se reparte entre Entre menos, menos ¿no? el mismo importe, con lo cual... Con lo cual, pues efectivamente, como todo, no es que sea completamente mentira que el carbón va a sufrir. Es verdad que el carbón está en retroceso y que va a sufrir, pero no va a sufrir en la misma medida, que no tiene sentido de existir en el mundo del carbón porque pues es muy contaminante o de baja calidad, respecto a quien tiene un negocio muy solvente porque tiene un carbón de mucha calidad y encima una serie de ventajas competitivas con un buen equipo de gestión desde el punto de vista operativo, un equipo disciplinado desde el punto de vista de inversión de capital, una terminal portuaria que es una ventaja competitiva brutal dentro del mundo de la minería porque te permite, digamos, defenderte de tus mercados locales y poder exportar lo que produces. Entonces,
una serie de circunstancias, bueno, pues que yo entiendo que en el mundo de la inversión socialmente responsable tan extendido, pues puede que se llegue a la conclusión de que invertir en carbón no es responsable. Bueno, insisto, no sé si están así. Y yo me considero una persona responsable y Iberdrola también, y el 26% de la generación eléctrica de Iberdrola es el carbón todavía, ¿no? Entonces, Perfecto, fenomenal. Iberdrola, por cierto, está en máximos históricos, o sea que nadie le achaca a Iberdrola el que parte de su generación eléctrica sea Totalmente, basada en el carbón, ¿no? totalmente de acuerdo. No es de las que sigue habitualmente, pero está en 9 euros o Sí, sí, alguna cosa así. está en máximos y además es una compañía que se autodenomina y ha hecho sus Verde, ¿no? deberes muy bien, pero verde y muy respetuosa respecto al medio ambiente, ¿no? Correcto. Por terminar con Consol, yo creo que la valoración que hay actualmente de precio por acción, yo creo que ronda los 18 euros. Sí, Vosotros son 17,40 y algo, eso, por ahí. 17 y medio. En una publicación de Value Investor Insight de septiembre del año 2018 le dabais a la compañía a cada precio por acción de $100, con lo Sí, cual, bueno, pues el potencial es enorme. sí. Casi llama hasta casi la atención $100 de precio objetivo cuando cotiza 17, 18, es decir, algo Fíjate, fuera de... dedicamos más tiempo a entender la razón de existir de esta compañía y una vez que hemos concluido que la razón de existir, las circunstancias son muy sólidas, que a la valoración que luego viene por añadidura. No he mencionado que el carbón y el gas tienen mucha vinculación, porque tú puedes sustituir carbón por gas y gas por carbón. Y es muy interesante que el sustituto natural del carbón, que es el gas, hoy está a un precio tal que todos los operadores de carbón a nivel mundial pierden dinero. Prácticamente el 100% de la curva de producción, porque el umbral de rentabilidad está en $3 y está en 2,7. Bueno, no sé qué habrá pasado después de este fin de semana tan convulso con el tema de Arabia Saudita, y además ha subido en los últimos tiempos, pero es que ha estado 2,3, 2,4, con lo cual tu sustituto también está en una situación muy complicada como para que aumente la capacidad de producción de gas, ¿no? Claro, es que si vamos eliminando fuentes de generación de energía, ¿no? El uranio porque la energía nuclear es maldita, el carbón porque contamina mucho, el gas porque no ganan dinero, pues bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en consumir menos, ¿no? Porque no está garantizado, como dijo el consejero delegado de Serco hace tiempo, no está garantizado el suministro de energía. Por cierto, ha habido lo que llaman los ingleses un blackout, ¿no? Ha habido un corte de suministro en Inglaterra este verano en el que pues, ha tenido repercusiones muy potentes en muchas industrias porque han perdido la electricidad durante 2 segundos, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso también impone un poco que muchas veces en el mercado se imponen muchas narrativas que impregnan y calan en la sociedad o en la mente de muchos consumidores cuando muchas veces esas narrativas lo único que llevan son, pues digamos, noticias, pero desinformativas más que informativas, que eso muchas veces hila también con todo el deterioro que hay en cotizaciones y demás de las materias primas. La narrativa muchas veces es una cosa y la valoración de las compañías o la demanda mundial de cobre, uranio y petróleo es otra completamente diferente. Sí, Pero bueno, para eso diga también están un poco los analistas, ¿no? Para efectivamente. hacer su trabajo y aislarse de todo ese ruido, ¿no? Claro, y las narrativas que, como dices tú, pues siempre contienen una parte de verdad, lo cual hace todavía mucho más complejo el análisis, porque no es que se equivoquen al 100%, hay una parte del análisis que está bien hecho, pero eso te lleva a una acción que puede ser completamente errónea si no sigues analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, por intentar simplificar mucho, pues has dicho el petróleo, ¿no? O el uranio, pues yo creo que invertir hoy en ese tipo de materias primas es pensar que el estado de bienestar de 5.000 millones de personas en el mundo va a ir a más, no a menos. Y que necesariamente para que mejore ese estado de bienestar hace falta fuentes de generación de energía, ¿no? Y hoy el precio descuenta que no va a haber esa demanda en esas partes del mundo. O que la va a haber de una forma distinta con energía renovable, ¿no? Pero para eso hay que entender qué precios hay que pagar por sustituir energías basadas en fósiles, ¿no? Digamos, en energías llamadas limpias, ¿no? Renovables, ¿no? Y bueno, pues ahí está el caso de Alemania, con un mix energético en el que ha prescindido prácticamente de su generación nuclear, sustituyendo por energía renovable de solar y viento, ¿no?
pero las consecuencias las han visto cuando ya han hecho todo el plan de transición, ¿no? Y se han dado cuenta pues, que ha doblado el precio del megavatio producido o que genera más CO2 porque en las interrupciones de generación energética de los molinos y de la energía solar, cuando no sopla el viento o no luce el sol, pues es el carbón. Y además un carbón muy contaminante como es el lignito alemán, ¿no? O como han tenido que pactar con Putin, ¿no? En la compra de gas ruso cuando Putin está sometido a embargos internacionales y bueno, Alemania parece que se salta a la torera eso porque tiene una necesidad propia interna del país superior a la voluntad internacional de ir acorralando a Rusia y a su política, ¿no? Digamos, respecto al resto de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues las consecuencias de los errores, desgraciadamente, lo acabamos pagando quienes pagamos impuestos, ¿no? Y quizá, pues, los políticos, como esas consecuencias se acaban demostrando al cabo de 10, 15, 20 años, pues ellos no las asumen en primera persona, las asumimos nosotros, ¿no? Que el Claro. pobre alemán paga el doble y encima contamina más, ¿no? Porque normalmente los políticos no tienen el famoso skin in the game, no se juegan el pellejo. Es decir, los Sí, políticos, bueno, pues, sí. Está un poco pues, más alejado, ¿no? claro, sí, sí, Lo que deberían de pagar cuando se equivocan, ¿no? efectivamente, Sí. efectivamente. Como mucho pagan por supuesto y luego les queda el sueldo vitalicio. Sí, Pero yo, bueno, ya ahí ya no yo, vamos a yo entrar ahí en no entro. temas espinosos que si no hay, eso da para un Claro. debate muy Es extenso. para explicar un poco que las narrativas a veces son muy sofisticadas, muy difíciles de desmontar y ampliamente aceptadas porque oye, es que lo dicen y lo refrendan todas las instituciones, ¿no? Pues muchos medios de comunicación, instituciones políticas, en fin, el Estado, muchas veces, lo cual no significa que siempre estén en lo correcto, ¿no? Y hay veces que hay brotes de rebelión, ¿no? Pues las chaquetas amarillas en Francia es un buen reflejo de que una parte de la sociedad ha dicho hasta aquí, ¿no? Sí, totalmente. Eso no ocurre, eso es interesante, que no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Donde quizá el político no tiene que prometer muchas cosas porque su mandato es otra cosa. Su mandato es intentar mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que ellos viven, ¿no? En Occidente estamos en otra realidad. Puede ser. Hay que entender también el momento de cada Claro, uno, ¿no? Tenemos cosas total. buenas, pero también hay que entender que podemos estar cometiendo errores inducidos por sistemas de incentivo que son un poco tóxicos, ¿no? Y es la promesa constante Totalmente. de intentar mejorar y con medidas que a lo mejor no se pueden cumplir. Claro. Pero bueno, muchas veces un político, pues lo único que quiere, más que mirar a largo plazo, es apuntarse tantos en términos de votaciones y eso luego, pues bueno, Sí. Ahí, por ejemplo, China también tiene una ventaja, ¿no? Que piensan de 15 en 15 años, ¿no? efectivamente. Otra ventaja competitiva. Sí. Cambiando de tema, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante invertir a largo plazo? Es decir, y hablamos, por ejemplo, ponemos aquí el gráfico de Ad Valor Valuation Cap, que desde el año 2003 ha multiplicado 3,5 el valor liquidativo del fondo. Es decir, yo siempre digo que muchas veces es muy importante y hay que dedicar mucho tiempo a elegir con qué gestor quieres estar y probablemente luego dedicar muy poco tiempo a, evidentemente siempre tienes que vigilar, pero no estar cada mes o cada 2 meses saltando de gestora. Comparte. Bueno, tan es así que es exactamente lo que hacemos nosotros cuando invertimos en las compañías. Dedicamos mucho tiempo en decidir si es el equipo de gestión, si es el negocio, si son las circunstancias, si es el precio. Y una vez que tomas la decisión, ni el precio, ni el equipo, ni el negocio cambia repentinamente. Tiene que ocurrir algo para que deshagas esa decisión, que puede ser o reconocer que te has equivocado, o que el precio ya refleje lo que crees que vale y entonces te vas a la siguiente. Lo bueno de los fondos de inversión es que nuestro inversor no tiene por qué rotar. Nosotros sí rotamos las inversiones, ellos no, porque ya hacemos toda la rotación del subyacente. Correcto. Con lo cual, si se mantienen las circunstancias iniciales de un equipo dedicado que busca la excelencia, que se juega al tipo y que invierte con sentido común y generando unos retornos razonables y dando acceso a nuestros inversores a compañías y negocios de calidad a un precio bueno, pues uno puede estar el tiempo que quiera. No lo digo en Advalor, lo digo cuando encuentre el gestor, que puede ser el que sea, ¿no? Con lo cual comparto 100%, ¿no?
Y yo apuntaría también a dos razones más del porqué del largo plazo, que parece que es un mantra que repetimos todos para que el dinero no se vaya, ¿no?, de nuestros fondos, pero no es así. El primero es porque el interés compuesto, digamos, es algo que es difícil de apreciar en el corto plazo. Es muy fácil en la cultura del pelotazo, pues oye, ganar el 50% y es muy tangible. Pero hacer el 12-13% parece que no es mucho, pero cuando eso lo repites durante muchos años, es cuando el dinero empieza a trabajar de forma exponencial y los efectos son tremendos, ¿no? Y el interés compuesto no lo entiende todo el mundo. Vamos, no lo entiende. Hay que hacerlo en un Excel para ver la potencia que tiene dejar trabajar el dinero durante mucho tiempo. Y el factor plazo es la otra variable junto al tipo de interés o el retorno que magnifica el incremento, digamos, del valor del dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Y la otra es que esto no se hace de forma lineal. Tú has mencionado nuestro Valor Value Selection, que ha multiplicado por 3,5 veces del año 2003 aquí. Pero no ha sido lineal. Pero no ha sido lineal. Porque en el año 2008 cayó un 50%. Los negocios que tenían comprado esa SICAV no cayeron nada. Los negocios eran exactamente lo mismo, pero el precio, que es la percepción, y quien construye el precio, que era el mercado, se asustó y cayó un 50%. Bueno, para nosotros fue el mejor momento de invertir en esos nuevos negocios, ¿no?, cuando habían caído el 50%. Pero quien no tiene un plazo largo y tuvo que realizar la posición en el año 2009, cristalizó una pérdida de por vida. Por lo tanto, por eso decimos siempre que es importante que sea un dinero que no vayas a necesitar o un dinero tal que no te asuste el que tenga vaivenes y dientes de sierra, ¿no? Porque hay veces que no es la necesidad del dinero, es que tú no puedes aguantar una situación en la que te están diciendo que tu dinero ha caído un 50%, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos aquí que es mejor 1 euro a 10 años que 10 euros a un año, ¿no? Totalmente. Y yo añadiría una cuestión más. Muchas veces cuando alguien invierte y saca una rentabilidad de doble dígito a largo plazo, es que hay dos factores. Para mí uno es que es aburrido, es decir, no tiene nada de glamuroso. Muchas veces, mucha gente cuando invierte lo que busca es el glamour de sacar una rentabilidad grande en poco espacio de tiempo, y luego pues que el fondo lleva un año que no ha hecho nada. Y como muchas veces dicen vuestros gestores, que yo lo he oído en alguna conferencia, es que esto muchas veces se trata de estar mucho tiempo, no es que se trate, es que es de estar mucho tiempo con cara de tonto y de repente tener, quisiera hacer la rentabilidad en poco espacio temporal de tiempo. Y mucha gente busca ya no la rentabilidad, sino el glamour o la adrenalina de tener un fondo y que todos los... O sea, mirarlo constantemente, la cotización, el glamour de... Joder, ha subido este mes un tanto. Es que yo creo que eso... o sea, tú mismo te pones muchas cosas en contra si estás mirando la cotización permanentemente. Es como si tu casa todos los trimestres te la tasara un tasador. Pues Nada, lo de ganar dinero sin hacer ruido es una gran virtud. Primero, porque te quita expresión. Segundo, porque lo vas ganando sin darte cuenta. Tercero, porque te quitas competencia. Hoy, como le pasa a los negocios que ganan mucho dinero, excesivo dinero, incentivan que todo el mundo les haga la competencia. Hoy en todos los másters MBAs del mundo, todo el mundo intenta machacar a Inditex. Y sin embargo, nadie quiere montar una compañía de carbón. Bueno, pues eso es una ventaja competitiva, ¿no? Y pues los grandes negocios que están triunfando, los Facebook, Amazon, pues tienen su réplica en el mundo asiático, ¿no? Inditex es una compañía que admiramos y de la que hay que hablar mucho aquí en España. Pues su socio en la India, que es Tata, acaba de decidir montar la competencia, que creo que se llama Trend, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a todo el mundo le apetece tener el mismo negocio que tiene Inditex. Bueno, es interesante que a lo mejor no todo el mundo quiere ser gestor value después de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, y no todo el mundo quiere invertir en una compañía de carbón pues que ha perdido el 80%, o nadie o muy poca gente quiere montar un negocio de carbón, ¿no? O sea, eso también hay que darle un poco la vuelta y decir, bueno, esto puede que sea una ventaja competitiva en sí mismo, porque quien está, pues puede que esté más solo y tenga más facilidad de ganar dinero porque no tiene competencia, ¿no? Por eso ganar dinero en silencio, y a mí me encanta que te siga mucha gente y te escuche mucha gente. No es que yo dé muchas pistas que cambien la vida, pero cuanto
lo tiene que saber quien tenga afición a conocer esas cosas y lo pueda capitalizar para su bien, pero no que lo haga todo el mundo. Perfecto. Una cosa, venga, ahora te voy a meter un poquito el dedo en la llaga, Hombre, claro. en el aspecto. O sea, tú has comentado durante la charla que estamos teniendo que un partícipe de alto valor debería esperar un 15% de rentabilidad para los próximos 10-15 años. Yo cuando miro la rentabilidad del fondo, vamos a hablar del fondo internacional de la SICAP, Ad Valor Value SICAP, Sí, sí, que es un poco cualquiera, sí. el clónico de Internacional Iberia. En los últimos 3-4 años, desde que habéis montado la gestora, las rentabilidades son, bueno, estáis... El 4 ¿Qué anual. estáis? ¿El 4. 14, el 15 anual, no? No, Más no, 14, 15 No, total, perdón, que es 14, el 4 anual. correcto. O el 3,5 al 4 anual, bueno, vamos a poner 4 anual. Si en los próximos 10-15 años, vamos a poner los 10, sacamos el 15%, la rentabilidad van a ser muy elevadas, en principio. A ver, la rentabilidad de un fondo de inversión tiene que tender a ser la rentabilidad media de las inversiones que hace. Nosotros hoy la rentabilidad implícita al precio que hemos comprado los negocios respecto a lo que genera el negocio, en anglicismo y perdonar el término, el free cash flow yield, o sea, la rentabilidad sobre la generación de flujo de caja de los negocios, hoy es del 18% en la cartera internacional. Pues el fondo tenderá a hacer el 18%, salvo que nos hayamos equivocado. Si hemos tenido errores permanentes que ya no vamos a recuperar el dinero, entonces no. Pero es que de momento el mercado, los negocios nos dicen que no nos hemos equivocado en esos negocios. Es decir, que trimestre a trimestre la generación de beneficio de las compañías sigue siendo recurrente, muy sólida y en muchos casos creciente, como en el caso del oro, ¿no? Que nos tildaban un poco de locos y que aquello podía ser un error garrafal de inversión. Bueno, pues el oro pasando de 1.100 a 1.500, con el efecto que tiene en las compañías que se aprovechan del efecto apalancamiento operativo, es exponencial. Bueno, pues eso se irá viendo reflejado en el valor liquidativo, ¿no? Entonces a mí no me cabe la menor duda que si compramos negocios y no nos hemos equivocado comprando esos negocios que generan un 18%, el fondo tenderá a ese 18%. Pero no meto una cosa aquí que por prudencia nunca decimos, y es que esos negocios tienen opcionalidades. Y es que, bueno, pues nosotros calculamos lo que valen nuestras compañías para que se produzca ese 18%, por ejemplo en el petróleo, con el petróleo en torno al 60%. Pero puede que se produzca una situación de tensión del petróleo, no porque hayan atacado a Arabia Saudita este fin de semana, sino porque la inversión que ha entrado en el mundo del petróleo para producir y renovar y reemplazar los barriles que estamos consumiendo y los que se van a consumir a futuro no sea suficiente y haya un pequeño cuello de botella que tense el precio del petróleo. Bueno, pues con un petróleo a 80, cada $10 de petróleo arriba, pues tenemos que incrementar mucho el valor liquidativo del fondo por la exposición que tienen las compañías de petróleo, o en el cobre, o en el uranio. Que dice que las opcionalidades, digamos, de cosas que no son normales no están incluidas en esa valoración. Y dirás, bueno, pero eso es pensar en, ¿no? Sí, en el cuento de la lechera. En el cuento de la lechera. Bueno, en el oro decíamos que valorábamos nuestras compañías a 1.450 y Citi salió la semana pasada diciendo que el oro lo ve a 2.000. A buenas horas mangas verdes. Es decir, nosotros no es que lo dijéramos, es que hemos puesto el 22% del fondo en compañías relacionadas con el oro. Bueno, el 22 que luego ajustando por negocios puede ser el 16 o 17, ¿no? Entonces, bueno, pues y oye, son negocios que por cierto pues son muy prudentes porque no tienen deuda, porque la razón de existir de esos negocios con costes de producción de lo mejor que hay dentro del sector pues están garantizadas, donde hay equipos prudentes de gestión que se juegan mucho. Es decir, hay muchas circunstancias que yo no es que quiera pensar que va a ocurrir, es que hacemos lo contrario. Para que no ocurra tienen que pasar cosas catastróficas, bueno, pues que a lo mejor nos tienen que demostrar que ocurra, ¿no? Perfecto, fenomenal. Con lo cual, ahora mismo, ¿qué potencial tenemos en las carteras? Pues Que vosotros siempre más o menos habláis publicáis los potenciales. Así sí, el potencial no cambia mucho y es un potencial
calculado siendo muy moderado en la valoración de las compañías, muy realista, por decirlo de una forma. Hoy creo que el fondo internacional está en 114, 113, depende, se va moviendo, obviamente, ¿no? Y nosotros, siendo muy prudentes, nos parece difícil que no valga 265 euros. En el fondo ibérico es un poco más ajustado porque la cotización es parecida a la internacional, fluctúa hoy entre el 113 y 114, y aquí la valoración pues puede ser 210, 215. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues llevamos una hora de programa. Yo creo que más o menos vamos a ir acabando. Para terminar, Beltrán, recomiéndanos un libro, pero de lo que te apetece. Pues no necesariamente tiene que ser. En un foro Ujú, de inversión, pues los ojos al mundo value, y que me lo recomendó Álvaro Guzmán de Lázaro. Me dijo: ujú, oye, Beltrán, si te interesa esto, que veo que te interesa, léete el libro que ha escrito Peter Lynch, ujú. que es el gestor del Fidelity Magellan, que es un señor extraordinario y único, y que durante, pues yo creo que durante 14, 15 años su fondo Magellan hizo el 29% de rentabilidad anualizada, y que se llama Un paso por delante de Wall Street. De inversiones que puede encontrar alguien que vaya a invertir en compañías, y luego hay muchos aspectos emocionales, ¿no? de cómo el comportamiento emocional financiero de una persona puede condicionar el, el resultado final de una inversión, ¿no? Es un libro sencillito que te abre mucho los ojos y está escrito por un maestro, pues cómo no recomendar ese libro, ¿no? Fenomenal. Y pues ahora voy a meter yo la cuña publicitaria. Eh, que yo no suelo recomendar libros cuando hablo los entrevistas en un libro. Yo en este caso voy a recomendar un libro que precisamente me regalaste tú. Hace yo creo que un año y medio o algo así, que es Lo que aprendí del dolor, y es de tu hermano, pero a mí me parece un libro a todo el mundo. No es de inversiones, pero es de superación personal en la vida. Yo creo que quiere decir que tu hermano tiene un mérito por la enfermedad que tuvo o que sigue Sigue teniendo, teniendo. pero quiero decir, es encomiable. Yo lo recomiendo. Es de Jacobo Parajes. Me, lo leí con mucho cariño porque me lo regalaste hace tiempo y la verdad que lo recomiendo. Pues eso es como te agradezco esta referencia, que no sabía que ibas a hacer, No, a mí porque no la traía ni apuntada, ¿eh? y que está muy bien tirada, porque al final, pues como dices, mi hermano con una enfermedad, perdona, crónica, que a cualquier persona o a muchas personas le hubiera prostrado una silla, pues agarró el toro por los cuernos, decidió darle la vuelta a la situación, entender para qué tenía esa enfermedad y a quién podía beneficiar el que él sufriera eso, y es lo que está haciendo: intentar ayudar a mucha gente que está desesperada, desahuciada, a intentar superar las dificultades de la vida. Y las dificultades que luego por las que ha pasado él, que es que se ha metido a nadar y ha hecho travesías que mucha gente es que no lo hace, ¿eh? No, Tiene yo un creo que mérito brutal. está completamente loco. Ya, ya, ya. Pero como lo conozco y sé que no está loco, pues algo ha hecho, y es esa disciplina, esa humildad de aceptar su situación, esa curiosidad por superar lo que le había tocado, y que ha hecho cosas, pues como tú dices, que poca gente en el mundo ha hecho, ¿no? Sí. Cruzar de Mallorca a Menorca nadando, ¿no? 12 horas, pues poca gente lo ha hecho, ¿no? O el Estrecho de Gibraltar, o en fin, ahora acaba de unir una isla griega con una isla turca para unir los Yo que continentes. le sigo mucho, cada prueba que hace se supera a las otras. Yo el libro sí que lo recomiendo, pero vamos, es un libro de superación personal que muchas veces en la vida siempre, siempre es importante. Y bueno, pues por mi parte acabamos. Por la tuya, Beltrán, ¿algo más que Pues yo comentar? O... agradecerte enormemente el que me hayas invitado a participar en tus podcasts, y agradecerte muchísimo este final de la referencia a mi hermano Jacobo, y darte la enhorabuena por una iniciativa que estoy seguro, y no por lo que yo haya dicho, sino por los invitados que tengas recurrentemente, que quien te escucha, pues seguro que saca provecho de ellos. O sea, que mucho ánimo,
Pues y muchos éxitos, Eusebio. yo creo que el placer es mutuo por agradecerte tu tiempo de haberme recibido y dedicarme estos minutos y bueno, pues ya nos despedimos y nada, un placer como siempre y nos vamos hablando. Para cualquier y ahora ya pongo el disclaimer final, para cualquier consulta o comentario sobre este trabajo, usgomez@gmail.com. Siempre si te ha gustado el programa, te agradezco le des un like en YouTube y un paciencia y buenas inversiones.